Fíjate tú que ahora después de vieja es que me vine a enterar qué fue lo que pasó con mi tío que desapareció de un día para otro. Todo el mundo decía que lo habían secuestrado, que, que habían tenido, se lo habían llevado, que se había muerto, que quizás sabrá Dios qué fue lo que hizo, que tenía una deuda pendiente, no sé cuántas cosas más dijeron. Y te digo, yo tendría como unos 17 años cuando eso sucedió y en verdad nadie supo nada. Nunca encontraron a esa persona, ni viva ni muerta, ni muchísimo menos, no se supo de esa persona más nunca. Pero fíjate tú que esta historia es tan reveladora y a la vez es una historia que le hizo muchísimo mal a mucha gente, ¿no? Fíjate, la situación es la siguiente. Yo tendría así 17 años, yo estaba terminando la secundaria cuando llega a mi casa la noticia de que mi tío desapareció de la noche a la mañana. No se supo de esa persona, no se supo nada. Pero mi mamá, que siempre es así como calladita, que le gustaba mantener secretos, no nos explicó muy bien cómo era la situación. Pero mi mamá yo sé que lo sabía. Yo sé que mi mamá sí sabía cuál era el rollo, cuál era el rollo que estaba aquí montado. Bueno, para no echarles el cuento como muy largo, les tengo que decir que, y esto tiene que tener, vamos a decir, un aprendizaje y una lección para muchos de nosotros también, ¿no? Un hombre súper bondadoso, súper bueno, súper carismático, trabajador, conciliador, ayudaba a mi tía porque mi tío, el que desapareció, sí era tío de sangre, hermano de mi mamá. Y la esposa de él, bueno, no era sino mi tía política. Ella tenía una panadería, me acuerdo yo. Ella una panadería que la empezó en la casa primero, preparando todo pan, muy bueno, una mujer con muy buena mano para hacer pan. Y luego montaron la panadería. La panadería era de ella, pero él trabajaba en esa panadería, le ayudaba, pero también él tenía su trabajo fuera. Bueno, lo cierto de todo esto es que mi tía se hizo muy famosa en el sitio, en el bar, en la ciudad, porque no era justamente en Caracas, era fuera de Caracas, en un pueblo, en un estado del centro. Y ella se hizo muy famosa con el bendito pan, un pan que hacía, pero bueno, pues abombao, bien bueno, me acuerdo yo. Y lo comíamos siempre con nata, con la nata esa que hacen, esa nata especial que hacen, que es como un suero. Bueno, eso es muy típico de los llanos. Y resulta que pues mi tía muy orgullosa pues de su esposo, de su marido, caramba, que de verdad que era muy hacedor y siempre la estaba ayudando, se levantaba muy temprano en la mañana y tal y qué sé yo, pero un hombre de verdad ¿qué te cuento? Envidiable, yo diría, ¿ok? Bueno, perfecto. Yo tuve 3 primos con mi tío, o sea, él dio 3 hijos, 2 varones y una hembra, más o menos de la misma edad que yo. Ahorita debemos tener más o menos la misma edad, yo tengo tiempo que no los veo, no hablo. Y bueno, resulta que mi tía se fue haciendo famosa, como les dije, y ella montó su propia panadería en un localcito y tal y qué sé yo, y bueno, y tal. Y ahí se acostumbraba en el pueblo a hacer como ferias. Y en una oportunidad se hizo la feria del pan, la feria de los dulces, del pan, no sé. Y mi tía, pues, se ganó un premio, uno de los premios, y ella se retrató con su esposo. Con su esposo allí se retrató y qué bonito. Y mi tía bien, pero bien orgullosa de haberse ganado ese premio y de estar al lado de su esposo porque él la ayudaba muchísimo con las cargas de la harina y todo eso. Bueno, ¿qué les cuento? Esto para que tú veas como de la noche a la mañana, ¡bum!, se cambia todo. Mira, y es como que si se apagara la luz de repente, como que si se hubiese ido la luz. Una tarde, eso me lo estoy sabiendo yo de hace poco.
Una tarde llegó una señora a la panadería. Ya esa señora tenía que poco tiempo de haber llegado a ese barrio. Entonces agarra y la señora va a comprar el pan y tal y qué sé yo, y ve la foto grande de mi tía con, con el marido. Ellos no estaban abrazados ni nada, sino que cada quien estaba a un lado. Y de repente la señora ve la foto así en grande y dice, oye, pero ¿qué hace fulanito aquí? Yo no va del nombre. ¿Qué hace fulanito aquí? Es que él trabaja aquí también. Yo no lo sabía, pero la señora preguntando y preguntando y preguntando, y mi tía se le queda viendo y le dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con ese señor? Ese señor es mi marido, mi esposo. ¿Cómo? Su marido. Pero tiene que ser, no debe ser la misma persona. No puedo creer que sea... ¿Cómo se llama ese señor? Y mi tía le dice cómo se llama el señor, cuánto tiempo tiene el señor ahí con ella, desde hace cuánto tiempo. Total que la señora quedó como quien dice, quedó como condorito. Y quedó con los, con los ojos viendo para el techo. La señora le dice, ¿usted sabe cómo es la cosa? Ese hombre que está ahí al lado suyo me ha dado a mí 2 hijos, una hembra y un varón. Nosotros tenemos más de 20 años juntos. Mi tía casi que le da un ataque, se quedó así como dando vueltas, así en un momento determinado, más de 20 años juntos. Más o menos el mismo tiempo que tenía mi tía con mi tío. Pero ¿cómo es posible que nadie se hubiese dado cuenta de que mi tío tenía 2... Un momentico que me llegó alguien aquí. Bueno, después de la interrupción que tuve hace poco, que llegó mi hija, sin avisar, sin aviso y sin protesto, les estaba contando pues lo que pasó con mi tío. Total que después de que se descubrió todo así como por así, empezaron a hacer averiguaciones y resulta y acontece que mi tío estuvo viviendo con esa señora que no era su esposa, la esposa era mi tía, 20 años más quizás, y que mi tía tenía 3 hijos, 2 varones, una hembra, y que con el otro, en la otra relación tenía un varón y una hembra. Entonces quiere decir que los 3 hijos que tenía con mi tía no eran los únicos, sino que habían 2 más, ¿verdad? ¿A qué voy con todo esto? Para hacer un pequeño paréntesis. Ve el peligro que significa estar en esa situación. Y que de paso, tener hijos con otra persona y que esos hijos no se conozcan. ¿Qué hubiese pasado? Y te voy a decir algo. Vivían a 2 o 3 cuadras de la panadería. Qué tipo tan arrecho. En verdad que sí. Qué riñones tenía mi tío. Verdaderamente. Yo no sé si se ha muerto o no. De verdad que no. Pero nunca supimos más nada de él. Pero de verdad que te lo digo que inconsciencia. Fíjate. Los hijos estaban prácticamente de la misma edad. Porque tenía tanto una relación con esa mujer hace más de 20 años, igual que con mi tía. Y lo que no podía, esa persona, quizás ese hombre, no podía ver más allá de que en cualquier momento, estando tan cerca, podían esos hijos enamorarse entre hermanos. ¿Qué tal, no? Qué fatal, qué cosa, ¿no? Qué sacrilegio, qué incesto podría pasar acá. Horrible, ¿no? Yo te digo sinceramente, uno ahora es que se da cuenta, uno ahora quizás cuando yo estaba joven ni pendiente, ni entendía, ni me dijeron nada, ni sabía yo, pero caramba, qué inconsciencia de la parte de ese señor. Por lo menos, coño, no ponerlos a vivir tan cerca. Pero ¿qué pasa? Que este señor no quería, como decir, no quería perder ni el chivo ni el mecate. Quería tener las 2 familias cerca para poderse bandear
y que ninguna de las dos familias se enteraran de la ausencia. Un ratico aquí y un ratico allá. Sí que te lo digo. Entonces, bueno, lo cierto es que un día, ya después que se descubrió ese rollo, bueno, hasta los panes salieron volando, eso fue un desastre, eso fue un insulto que hubo entre mi tía y esa señora, que no sé qué, la señora no tiene la culpa, sinceramente, ella tampoco sabía. Yo ahorita, en este momento, con la edad que tengo, yo me pongo a pensar en el hundimiento que pudo haber tenido esa señora. Se le hundió el barco, como decir, cayó como quien dice al vacío con esa noticia, ¿no? Con esa impresión. Y que fíjate tú que lo que es la vida, ¿no? La ley y la justicia divina, el karma. Nada, nada en la vida es oculto. Siempre del cielo a la tierra, como dice el dicho, no hay nada oculto. Y sin querer esa señora se dio cuenta, aquí no hubo chisme, aquí nadie sabía nada. No entiendo cómo ese señor podía camuflajearse energéticamente, yo diría de esa manera, para que no se dieran cuenta que estaba a 2 o 3 cuadras de la panadería y que nadie se diera cuenta, ni la una ni la otra. Pero todo cayó por su propio peso. A mí lo que me preocupaba o lo que me preocupa ahora, después de que yo supe esa verdad fue hace poco, en verdad. Y yo me digo, ¿y si se hubiesen casado un hijo de un primo mío con otro primo mío, otra prima mía, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado y hubieran tenido hijos y todo? ¿Ah? Claro, ellos están inocentes, pero es horrible, ¿no? Eso sería un gran incesto, porque estamos hablando de la segunda generación, o sea, primos, primo pero primito, o sea, nada segundo primo ni tercer primo, primos de sangre, primo hermanos. Eso es lo que más me duele a mí. Por eso es que les digo a ustedes, mi gente, cuando ustedes tengan alguna relación con alguien y vayan a tener hijos, también averigüen muy bien si esa persona, ese hombre o esa mujer han tenido hijos. Procuren conocerlos, por lo menos conocer el nombre, porque eso evita muchas cosas, evita en parte muchas cosas. Lo cierto de todo es que se veían en la calle esas dos mujeres y eso era a insulto pelado. Cuando sucedió lo que sucedió, que se dieron cuenta de que se armó ese bochinche, la panadería se armó ese escándalo, pueblo al fin, todo el mundo se enteró porque eso fue un escándalo de marca mayor. Has de creer que este sinvergüenza, porque no tiene otra palabra, no le puedo decir otro nombre, es mi tío de sangre, pero es un HDP, para no decir el nombre, para no decir la palabra completa, se desentendió y se desapareció. Nadie más nunca supo en ese pueblo, en esa ciudad, porque era la capital de un pueblo. Es que no quiero ni siquiera decir de dónde es. No quiero que nadie ate cabos ni poner indicios de nada. Ese personaje agarró y se desapareció. No dio la cara, no supo enfrentar, no supo decir, mira, es que sí, es verdad, mira, me equivoqué, o sí, yo tenía dos frentes. Porque hay muchos hombres que tienen dos frentes. Vamos a estar claros con eso. Hay muchos hombres que tienen dos frentes y mujeres que también pueden tener dos frentes, ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema, vuelvo y repito, es los hijos, que se puedan enamorar uno del otro. Es necesario, es sine qua non, es obligatorio que se den a conocer los nombres de esas personas o de estar pendiente, Dios mío. Porque ponle tú que ahora se desapareció este hombre, ¿verdad? Se desapareció, nadie sabe de él. Pero mi tía conocía a los hijos de él con esa otra mujer. No lo sé.
mis primos conocían a esos otros primos, no lo sé. ¿Y qué pasa si en pueblo chiquito, infierno grande, pudo haber pasado que pudieron haber tenido una relación? Yo nunca supe de más nada. Yo no volví a enterarme porque, vamos, te digo, después de que nosotros nos fuimos de allí, nos fuimos a vivir a la capital y yo no supe más nada. Y yo no me ocupé porque yo no veía esta situación de esta manera que la estoy viendo ahora, que fue cuando me lo contaron. Pero yo me pregunto, ¿qué será de la vida de esos hijos, de los hijos de ella, de mi tía y de los hijos de la otra señora con mi tío? Lo cierto es que, como decir, como moraleja o como lección de vida, mi gente, sobre todo para mis queridos amigos, caramba, antes de ver o de ponerse a plantear o de ponerse en la situación de tener, como decir, lo que llaman por ahí un doble frente, caramba, tengan cuidado sobre todo con los hijos, porque se pueden enamorar. Eso sería el karma, eso sería el castigo divino que podría llegarle a una persona por haber estado ocultando muchísimas cosas. Hay que ser responsable en eso, definitivamente. O por lo menos si tienes otro frente, caramba, llévatela a vivir bien lejos, que no haya posibilidades realmente de que esos hijos se conozcan. Yo no sé si hubo ahí algo, yo no sé si se llegaron a conocer, yo no sé si eran amigos, yo no sé si llegaron porque estaban en la misma edad aproximadamente. Eso de verdad me consterna. Entonces, lo que quería decirles era eso, pues como especie de un mensaje, que miren lo que sucede, mi gente bella, sobre todo estas parejas jóvenes que están empezando a tener una relación, estos muchachos jóvenes, cuidado, cuidado, porque eso trae secuelas. Secuelas que rompen dos vidas. Ese hombre, ese tío rompió la vida de mi tía después de que ella alababa tanto a su marido, y también la otra señora, que no le echo la culpa para nada, ella no sabía nada. Así que bueno, ahí les dejo entonces yo con esa anécdota, esa otra anécdota que tengo, y la próxima que viene, porque recuerda que yo tengo mi libro lleno de muchísimas anécdotas de cosas que han pasado y de lecturas que yo he hecho y de cosas que me han confesado en las lecturas y que me dan el permiso, por supuesto, porque si no yo no las podría poner para hablar. Les quiero comentar que mucha gente, esto sería el tercer video quizá, o el próximo video, vamos a decirlo así. Es posible que haya un desdoblamiento cuando uno duerme. Te lo digo por experiencia. Yo les voy a contar realmente lo que yo viví en un desdoblamiento. No es que yo sea más que los demás, ni que yo sea más bruja, ni que sea más papa que el papa, ni más papista que el papa, como dicen por ahí. No, sencillamente yo estaba haciendo unos ejercicios de concentración y en una noche, y no fue una, fueron como 2 o 3. Ya no lo he vuelto a hacer, no he podido lograrlo. Hacer, como decir, el viaje astral. Y les voy a contar, es que mira, por la salud no por la salud porque ya se murió, pero por la luz de mi papá, que está allá en el cielo, que realmente lo que les voy a contar es la realidad real. Así que ya nos estamos viendo en un próximo video y por favor, si se pueden suscribir al canal si les gustó este tipo de comentarios o de chismes, vamos a decir así, o de anécdotas o de historias, por favor síganme entonces en este canal. Si quieren que yo les cuente o que cuente la historia de ustedes, porque alguien quiere contar su historia pero no se atreve a hacerla por sí mismo o sí misma, escríbeme en los comentarios, quiero contarte mi historia. Y entonces yo te voy a enviar o te voy a escribir mi correo para que por favor me escribas la historia en mi correo y yo pueda hablarla acá. No voy a hablar de nombres, yo no digo nombres. Fíjense ustedes que yo no he hablado de ningún nombre. Yo digo mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, pero yo no te hablo en ningún momento ni siquiera un nombre ficticio. ¿Ok? Eso es para evitar cualquier cosa, cualquier
coincidencia con la realidad, no quiero. ¿Estamos claros? Así que nos estamos viendo pues en un próximo video. Un besito y que les vaya súper chévere, ¿no? Mi tío, todavía yo no sé de él, ya se habrá muerto, porque eso fue ya hace tiempo, me imagino que ya se murió. Nos vemos, bye bye.